Y esto que estamos viendo obedece al tema que vamos a abordar de inmediato. Dicen, Jenny, que uno de los dolores más potentes que el ser humano puede experimentar, incluso por encima de los dolores de parto, es el dolor cuando se tienen piedras en los riñones. Yo no he tenido dolores de parto pese a que tengo 2 hijos. ¿En serio? Yo puedo vivir sin saber eso. Wow. Pero ha habido gente, hombres, mujeres, que experimentan esto de una manera pues diferente y comparan. Yo en mi parto sentí esto y el caballero dice, bueno, yo cuando tuve piedras sentí esto y dicen que es un dolor inigualable. Y más allá del dolor, queremos hoy saber si se pueden prevenir estas piedras en los riñones y también saber cuál es la alimentación para quienes ya hoy tienen piedras en los riñones. El urólogo Andrés Arley nos está acompañando esta mañana para ayudarnos a entender qué son, por qué se forman, qué podemos hacer. Hay muchos mitos y verdades alrededor de los alimentos que nos pueden ayudar tal vez a expulsarlas más fácil, a tenerlas sin tanto dolor. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días y gracias a Buen ustedes día. por la invitación. Doctor, ¿qué son realmente? Ay, Díganme- perdona, yo. díganme- Sí, yo. Uno se imagina piedras, Sí, literal, vean, el ¿verdad? tema Pero- es amplio y es bonito y quisiera ordenarlo para empezar bien. Las piedras en su mayoría son de calcio, pero lo primero que yo debo dejar claro es que el calcio no es el malo de la película. Ok. Entonces el primer error que se comete es quito el calcio. Y ahí más bien estamos en riesgo de osteoporosis y otras enfermedades. Las piedras se forman por las sustancias que le tiramos encima al calcio, por así decirlo. Entre ellas, oxalato, fosfato, que ahorita podemos ver un poco de la alimentación, sal, ácido úrico. Entonces, la dieta que me pone en riesgo es esa dieta rica en carne, en grasas, en sal, frituras, comida chatarra. Y el otro factor de riesgo fundamental por el cual la gente hace piedras, porque no tomamos agua. Hay que estarnos rogando, suplicando que nos tomemos un vasito de agua. Uno le dice a los pacientes, tome agua, sí, ya me tomé 2 vasos, pero viven en Punta Arenas o viven en Guanacaste y se acostumbran a orinar amarillo, oscuro, porque pasan crónicamente deshidratados. Ok. Cuando hablamos de esas diferentes piedras, doctor, ¿a qué nos referimos específicamente? Y, a ver, ¿por qué me interesa saber esas diferencias a la hora de abordarlo? Claro, la inmensa mayoría son sales de oxalato y fosfato de calcio. Hay factores que favorecen la aparición de piedras y hay factores que las inhiben. Y esos inhibidores son casualmente los que a mí me protegen para que no me den las piedras. Cuando un paciente me pregunta, la manera más fácil de aprendérmela es todo lo que tiene una che, chancho, chorizo, chifrijo, chicharrón, salchicha, esa mezcla de grasa, sal, proteína animal. Entonces, eso favorece a nivel del riñón que esas sales de calcio precipiten y forman piedras. Tal vez para explicarlo de otra manera más sencilla, si tuviéramos un chicle, podemos pensar en ese chicle como una matriz de proteínas dentro del riñón. Y si pasamos ese chicle por donde hay un montón de arena, todas las piedritas se le pegan al chicle. Ese mismo proceso sucede en el riñón cuando las sales de calcio precipitan encima de esa matriz, que es como la sustancia que da origen a la piedra. Sumémosle el ácido úrico, que por ejemplo viene en los mariscos, en la carne roja o en el vino tinto. Sumémosle la sal, que está casi que presente en todo lo que uno se come en el día a día, pero más aún, el pobre consumo de líquido. Eso es muy simplificado, tratando de explicar por qué se hace la piedra. Doctor, ¿podemos hablar de síntomas? Es decir, yo Sí. empiezo a sentir el dolor hasta que ya la piedra está formada o hay algo que yo pueda agarrar antes de que ya me empiece a doler. Las piedras deben formarse y deben quedarse dentro del riñón, porque de lo contrario, la orina las arrastra. Hay ciertas áreas del riñón que se llaman placas de Randall, donde se asientan esas piedritas y si se quedan pegadas, empiezan a crecer. Si la piedra mide 3, 4 milímetros, 5 milímetros y no se mueve, no me duele. Pero en el momento que la piedra se desprende de la parte interna del riñón y empieza a bajar, es un juego de milímetros. Porque menos de 4 o 5 milímetros pasan, pero 6, 7 milímetros hay riesgo de que duelan y se queden pegadas. Piedras de 8, 9, 10 milímetros ya no es tan sencillo que las expulsemos espontáneamente. El problema de la piedra es cuando se pega y obstruye, el dolor es absolutamente
insoportable. Y pasa de repente, doctor. Pasa O sea, de repente. El paciente lo que dice es de repente que fui al baño y no pude orinar, o de repente estaba en mi día a día y lo sentí. En lo que sea. En lo que sea. Yo estoy en lo que sea, haciendo fila donde sea, y me da un dolor de muerte en la espalda, En la espalda. que me hinca, que no encuentro alivio alguno. Y si este dolor empieza a migrar, por ejemplo, se me va a la parte de adelante del abdomen o se me va para la zona de los genitales, casi siempre predice que la piedra va en su camino de descenso. A veces tenemos hombres que nos dicen, tuve un dolor testicular severísimo y resulta que el testículo estaba bien y era un dolor referido por la piedrita que venía bajando. Wow. ¿Cómo andan las cifras en nuestro país, doctor? ¿Es muy frecuente que los ticos experimenten Es muy esta frecuente, sensación? sí, es muy situación? frecuente, especialmente en zonas calientes, especialmente en las costas, principalmente hombres, gente que trabaja al sol, que no se hidratan bien, y no solo es factor de riesgo para piedras en los riñones, sino también para otras enfermedades propias de los riñones. ¿Se observan con un ultrasonido? Yo puedo saber que las tengo y no presentar dolor. ¿Puedo deshacerlas, por ejemplo? Y Buenísima le pregunta. agregaría, ¿regresan? Buenísimas preguntas todas. Vean, el ultrasonido ve en promedio del 30 al 40% de las piedras. El ultrasonido es bueno, pero no es tan sensible porque depende de la persona que está haciendo el ultrasonido. Si ustedes quieren tener la certeza, los urólogos pedimos un estudio que se llama TAC, la famosa tomografía computarizada. El TAC es muy preciso y el TAC nos dice la piedra, dónde queda y, muy importante, su densidad, porque las piedras entre más duras son, más difíciles de tratar. Ahora, por estar formada la piedra, que yo la deshaga con medicamentos es poco probable, salvo que sean de ácido úrico, que sí eventualmente podemos alcalinizar la orina y la piedra se va a aflojar un poco. Pero por estar formada una piedra dura, con todas las de ley, o se bota, o se queda ahí, o tenemos que operarla para poder quitarla. Y que la piedra regrese, pues va a depender de si yo sigo comiendo igual o peor, Claro. y si sigo sin tomar agua. Es un tema de hábitos y prevención. Suena tan sencillo, ¿verdad? De hecho, les preparamos ahí a ustedes en casita también un cuadro que nos ayuda a entender qué tan importante es el tema de la alimentación. Entonces, alimentos a limitar y alimentos recomendados, Nati. Así es. ¿Qué debemos evitar? Bueno, el exceso de sal, ya lo decía el doctor, los embutidos, las sopas instantáneas, los snacks salados, las carnes rojas en exceso, las vísceras como el hígado, el riñón y las bebidas azucaradas y gaseosas. Bueno, importante entonces, ¿cuál es lo contrario? Los alimentos que sí le pueden apoyar, agüita sí o sí, 2 o 3 litros al día, según también la indicación que le haga su médico. Frutas cítricas como el limón, la naranja, las verduras también que sean bajas en oxalato como el pepino, la lechuga, el brócoli, y por supuesto el calcio natural en alimentos como leche, yogurt, queso fresco, también en porciones adecuadas. Algo que usted crea que le podamos agregar también, doctor, por ejemplo, pensando ahora que tenemos estos alimentos, uno creería, las espinacas también pueden generarlo. Las espinacas son muy buenas, pero yo las quitaría en pacientes que ya saben que forman piedras de oxalato de calcio. Aquí también hace un poquitito de daño las gaseosas, pero principalmente las gaseosas oscuras. Las gaseosas claras, especialmente las de dieta, aquí no puedo decir marcas, pero hay una que otra por ahí que sí podríamos recomendarla. Qué dolor me da ver el chocolate ahí, ¿verdad? Ya sé. me da un dolor terrible, pero en efecto es la carga de grasa y azúcar que viene. Eventualmente el chocolate amargo o el cacao puro no hace daño. Ok. Y las nueces y almendras no se quitan rutinariamente, salvo en estos pacientes que ya sabemos que tienen cálculos de oxalato de calcio. Con respecto a la recomendación, probablemente la más importante sea la limonada sin azúcar día y noche. Limonada. Limonada sin azúcar día y noche. ¿Cuántos limoncitos, Doc? ¿Un par Todos de los que puedas limoncitos? echarle. ¿Todo? ¿En serio? De hecho, en algunas publicaciones hablan de 10 a 12 limones distribuidos a lo largo del día. Wow. Yo sé que es difícil conseguirlos, los limones no son baratos, pero bueno, limonada, jugo de naranja natural sin azúcar, cas, porque esas frutas tienen citrato y casualmente el citrato es el inhibidor más potente de la formación de piedras. El citrato evita que estas sales se unan con el calcio. O sea, es una sal buena el citrato, a diferencia de oxalato y fosfato, que son, entre comillas,
las sales malas. Paso el quiz, doctor, porque vea lo que nos cuenta aquí Óscar Ávila, que agradecemos muchísimo a don Óscar por estar en sintonía y contarnos su caso. Nos dice que él es paciente monorreno desde hace 2 años. Perdió el riñón por piedras, nos cuenta. Y ahora en enero dice, acabo de pasar por otro proceso de extracción de piedras. Mi cuerpo me está produciendo ácido úrico. ¿Cuál será la mejor dieta y medicamentos? Y nos cuenta que además está tomando citrato de sodio 3 veces al día. Él está haciendo todo lo correcto. Vean, yo soy cirujano, los urólogos somos cirujanos, casi siempre estamos muy dirigidos a ver qué opero y cómo lo quito. La especialidad que hace mi contraparte es el nefrólogo. El nefrólogo, que son nuestros compañeros de trabajo en equipo, se encargan de hacer un análisis de la orina y de la sangre. El análisis de la orina de 24 horas para ver qué tanto ácido úrico de más yo estoy botando. Él mencionó citrato de sodio, también puede ser citrato de potasio o citrato de magnesio, que son ideales ahí. Y para un paciente que forma piedras de ácido úrico, carne roja, vino tinto y mariscos son las cosas casi que prohibidas. Yo tengo pregunta, ¿cómo sé qué tipo de piedra es la que tengo? Si uno tiene la suerte de capturarla, tengo el cólico y lo primero que el médico te va a decir es, por favor, orine a través de un colador. Ok. Si usted ve la piedrita, eso va a coincidir o con un sangrado eventualmente o con que usted se alivia porque ya la botó. Esa piedra, por favor, enjuáguela solamente con agua, no le ponga alcohol, no le ponga nada, séquela y la lleva a un laboratorio porque le pueden hacer análisis químico a esa piedra. Eso, más los hallazgos del estudio de la orina, me pueden predecir el tipo de mineral que está presente en la piedra. ¿Y puedo producir de distintos tipos? Sí, puedes perfectamente. Qué interesante. Bueno, el caso de una mujer también, doña Cindy, nos escribe, buen día, el año pasado en un ultrasonido salí con piedras en los 2 riñones. Una mide 5.7 milímetros y la otra 4.5 milímetros. Litiasis renal bilateral parcialmente obstructivo. Esas piedras pueden desaparecer solas, dice que aún no ha tenido ninguna crisis, pero que sí siente molestias en la espalda donde termina la costilla, como cólicos. Yo pienso que ese dolor que ella tiene no es por las piedras, porque casualmente el mismo ultrasonido dice no generan obstrucción. La piedra puede andar bailando como ustedes tienen un arete en la oreja, que se dan cuenta que lo tienen solo porque lo ven. De lo contrario, el arete no les molesta. De igual manera, la piedra puede estar en el riñón dando vueltas que si no se instala dentro de la cañería, no va a doler. Entonces, si ella quiere certeza, yo les recomiendo que se haga un TAC. Hay que invertir tal vez un poquitito, buscar la manera de hacerla, pero es que el ultrasonido tiene falsos positivos y falsos negativos, que quiere decir que ve piedras que no las hay y a la inversa puede no verlas y estar presentes. 8:36 de la mañana, doctor, nos encantaría, ya ha sido usted muy enfático en el tema de los líquidos, pero a manera de conclusión, que nos diga esas recomendaciones que sí o sí debemos seguir, incluso, no sé si hay un tema hereditario, mi mamá le pasó, a mi papá también le pasó, yo debería cuidarme más, algo preventivo que nos pueda ayudar justamente hay componente a evitar hereditario, hay componente hereditario, especialmente pacientes que expulsan menos citrato en la orina del que deberían expulsar. Eso es factor de riesgo de piedras. Si mis familiares son conocidos por eso, yo debo estudiarme. Y tal vez la recomendación más sencilla, ¿cuánta agua me debo tomar? No es lo mismo aquí donde estamos fresquitos que en Punta Arenas al sol. La cantidad de agua es la suficiente para que mi orina sea cristalina. Aquí probablemente me alcanza con 2 o 3 vasos, pero en Punta Arenas tengo que tomarme 15 o 20 vasos. Claro. Para que, por favor, no nos cerremos a un número X de vasos de agua, sino la suficiente para que mi orina sea cristalina. Perfecto. La orina amarilla es lo que yo no quiero ver. Muy bien, doctor, gracias por habernos acompañado. El doctor Andrés Arleires, él es urólogo y ya ha tenido usted en pantalla sus contactos si quiere agendar una cita. Le agradecemos mucho que aclarara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aprendemos muchísimo, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Sí, mi doctor.